Estamos grabando ya el nuevo capítulo de Seres Genéricos. En esta oportunidad vamos a tratar, yo creo que vamos a intentar tratar un tema complicado que es un tema actual, la guerra entre Palestina e Israel, que actualmente están ocurriendo bombardeos en la Franja de Gaza, y es un tema que personalmente me da un poco de miedo enfrentar. Una, porque no soy especialista en el tema, y dos, porque suscita muchas pasiones por ambos lados, porque digamos que se han masacrado históricamente los pueblos en Medio Oriente, y vamos a entrar también un poco a la historia. Y para este capítulo nos acompaña el Oráculo y nos acompaña un gran amigo, Salatiel Escobar, que él es administrador público de la Universidad de Valparaíso, titulado. Tiene un diplomado en estudios internacionales de la Universidad de Chile y un diplomado en regionalización, integración y desarrollo local de la Universidad de Valparaíso. Actualmente está haciendo otro diplomado en compras públicas sostenibles, ¿no? Sí, sí. Ahí, si querés, no sé, definirte a ti mismo. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Aquí estoy con mi gran amigo Bastián Cataldo, un amigo de la infancia, por así decirlo. Nos conocemos de muy chico. Nuestros papás fueron dirigentes vecinales de las juntas de vecinos acá en la población, así que nos conocemos desde muy chico. Bueno, yo actualmente estoy haciendo otro diplomado en compras públicas. Trabajo en la Municipalidad de Melipilla. Actualmente trabajo en la Municipalidad de Melipilla, trabajo en el área de licitaciones, por ende estoy haciendo un diplomado en compras públicas sostenibles. Gracias por la invitación, Bastián. Aquí estamos con Luciano también, un amigo. Un amigo de la vida. Aunque yo soy oráculo. Ya se había filtrado. El oráculo aquí. También somos amigos. Pero bien, aquí muy contento de participar, de poder opinar de un tema que es bastante polémico, por así decirlo, para algunas personas, pero también un tema que es algo que está pasando actualmente y no podemos hacer oídos sordos, porque es la comunidad internacional la cual está involucrada. Y Oráculo, ¿a ti qué te parece el tema? ¿Cuál es el punto de vista con el que tú intentarías abarcarlo? Yo lo abordaría con mucha sensibilidad. Es un tema que yo creo que nos ha tocado a todos en Occidente y en Oriente, que están al tanto con las noticias, y se requiere bastante tacto humanitario para poder opinar sobre estos temas. Claro. Hay que pensar que hay gente muerta, hospitales bombardeados. Entonces, es uno de las temáticas actuales, contingentes, que tienen que ser abordadas súper a pulso. Y creo que personalmente se me hace difícil no posicionarme de un lugar u otro. En este caso, entre el opresor y el oprimido, que creo que es bastante claro quién tiene mayor potencia militar, o Israel o Palestina o la Franja de Gaza, qué sé yo. Creo que las cosas ya están dichas, está sobre la mesa. Uno de los datos que estuve viendo hoy día era que Hamás y el pueblo palestino en general no tienen misiles, en realidad tienen cohetes. Claro. Entonces, por ahí uno ya puede empezar a distinguir por mucho que yo no vaya por el credo palestino o condene los actos terroristas de Hamás, no por eso voy a perder de vista qué representa y qué ha hecho Israel sistemáticamente últimamente. Entonces creo que ahí resumo bien cómo yo abordaría de aquí en adelante la temática. Claro, o sea, es complicado por eso que decís tú, que hay una polarización muy grande entre ambos pueblos, en realidad, más que estados, porque ya usar también la palabra estado podríamos hablarlo más adelante, pero es complicado. Y yo les traje, no sé si les tinca traje como una especie de cronología histórica centrada sobre todo en Israel y Jerusalén como punto central de la cronología, y que toma harto, por ejemplo, de cosas bíblicas en un comienzo y de la cronología que hace el historiador Flavio Josefo. Eso como en la antigüedad. Ya después también tengo unas cosas que tomé de un libro, Las Cruzadas, que tengo también como cronología. Básicamente como la cronología de Flavio Josefo, pero un poco más amplia. Y así súper sumariamente se las puedo ir leyendo, y si les tinca alguna cosa me avisan y pausamos, no sé, en algún punto de la historia y lo comentamos como ustedes quieran. Mira, aquí es curioso porque parte en el 4342 a.C. Ahí se supone que Flavio Josefo sitúa a Adán y Eva como la primera creación, ya con el libro Génesis. 2000 años después, en el 2400 a.C., se sitúa más o menos el diluvio universal. De ahí sale Noé como uno de los grandes patriarcas de estos tres credos finalmente, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Año 2080, Abraham emigra desde Mesopotamia a la tierra de Canaán. Esta cuestión igual es curiosa porque no sé si ustedes sabían que la tierra de Canaán
no le pertenece realmente a Israel desde un comienzo, sino que la habitaban varias tribus y varios pueblos. Y que es curiosa la construcción bíblica que hacen de que Canaán es la tierra prometida. Es como que justificaran su tenencia de esa tierra por derecho divino. No sé. Derecho divino, sí. ¿Queréis comentar algo? Sí, porque se cree que en este caso el terreno o donde está Israel actualmente pertenece por una divinidad o por un derecho, por así decirlo, establecido por la religión. Como que la tierra prometida, Canaán, como dices tú, es donde ellos tienen que asentarse porque así lo dice la Biblia, porque así lo dicen los grandes profetas del pasado. También hay que reconocer ahí que Jerusalén es un punto muy importante en el conflicto, porque Jerusalén es una ciudad en la cual los judíos dicen que ahí el rey Salomón construyó la primera iglesia del judaísmo, y también en este caso los palestinos o el mundo árabe en general musulmán dicen que ahí en Jerusalén fue donde Mahoma ascendió a los cielos, donde Mahoma emigró de la Meca de Arabia Saudita hacia Al-Aqsa, que es el lugar donde está la Meca actualmente, que se llama Al-Aqsa en Jerusalén, donde supuestamente Mahoma ascendió a los cielos. Entonces la importancia de Jerusalén para los dos sectores en este caso es muy importante, más que nada un tema más, por así decirlo, religioso. La importancia religiosa de... Sí, y es una cuestión, por eso considero importante esta cronología, porque, cacha, año 2080 emigra de Mesopotamia a Canaán, o sea, hay una pretensión bastante antigua, arqueológica si se quiere. Sí. ¿Queréis decir algo, Oráculo? Diría que creo que uno de los hilos conductores de la historia del pueblo árabe hay que situarlo en el hecho de que la misma geografía de la zona en donde están instalados, que se ve una zona desértica, con algunas excepciones de regiones fluviales, lleva a que este pueblo histórico establezca un modo de producción nómada, un pastoreo nómada. O sea, creo que ahí uno puede entender estas grandes migraciones de los cananeos, de los asirios. Arqueológicamente incluso eso se sabe, es bastante nómada ese sector. Claro. Y bueno, voy a avanzar un poco, pero también quería hacer unos comentarios que más adelante, como hacia el siglo XII, cuando hemos hablado de las migraciones dorias en otros programas, eso incluye también a los filisteos como pueblo y a los fenicios, que incluso se han ido y han retornado a Canaán. Es como, claro. Ahí estamos hablando del levante del Mediterráneo. Claro. Toda esa zona. Sí, una zona geográficamente importante también, más que nada en la actualidad. Es bien parecido a Chile, encuentro. Como la cordillera del Líbano, todo eso, claro. que tenía salida al mar. Es como un Chile chico en eso. Sí, una franja. La zona desértica es más amplia que Chile. Pero sí. Claro, una franja costera. Y un clima bien mediterráneo también. Sí, de hecho están en el mar Mediterráneo. Claro. O sea, el Mare Nostrum. Como centro de la zona del Medio Oriente. En el 1630, aquí según esta cronología, los hebreos entran a Egipto. Y eso también está en la Biblia, digamos, cuando José va a Egipto, lo venden los hermanos. Es como toda esa parte. Se le sitúa aproximadamente en 1600. En 1230 se sitúa el Éxodo. Y eso coincide depende ya del autor que uno lea, con ciertos faraones. Hay algunos que dicen que es Ramsés II, otros que dicen que es Tutmosis III. Después en el 1200 comienza el periodo de los jueces, que es incluso está en la Biblia también, en los libros de los jueces narra todo ese periodo. Como lo más conocido de ahí es lo de Sansón y Dalila. Y ahí también se mencionan peleas contra los filisteos. De hecho, de la palabra filisteo nace la palabra actual Palestina, o palestinos, que creo que significa como... Aquí quizás me estoy carrileando, debería haber traído el torpedo, pero es como... Significa creo que algo los guerreros o los que vienen a guerrear. No estoy muy seguro, pero me suena haber leído eso por ahí. Yo por ahí leí, junto a Bart, o sea, en relación a eso, que creo que Palestina es un nombre que acuña a un emperador romano, si no me equivoco, es Marco Aurelio, como en el año 230. Después de haber expulsado a los judíos dentro de una de las tantas invasiones. Yo estoy googleando ahora porque quedé metido, pero sí, creo que viene como de Peleset y creo que eso significa como en el árabe algo que tenía que ver con la guerra. Pero mira aquí... Un país de los filisteos. Sí. Por acá. Sí, mira, si queréis googlearlo mientras, voy a seguir con la cronología. Después de ese periodo de los jueces, que digamos que es una especie de aristocracia israelita, nace el reino de Israel unificado, que también es conocido por la Biblia por el rey Saúl, David, Salomón. Y ahí está lo que tú decías, Sala, del primer gran templo de Jerusalén. Exacto. Fue mandado a construir por Salomón en el rey Salomón. 957 a.C. Más o menos. Claro, 930 se separa el reino de Israel en tres: Israel, Judá y Samaria. O sea, ya hay una decisión importante en un reino de los judíos que pareciera estar
resquebrajándose ya en esa época. En el año 734 a.C., el rey asirio Teglat-Falazar invade y conquista Israel. O sea, ya tenemos un punto de inflexión en la historia, que es que Israel pierde su autonomía. Exacto. Ya en este año, en el siglo VIII a.C., pierde su autonomía. En el año 587, Nabucodonosor II invade Israel y deporta israelitas a Babilonia. Durante esta época se cree que los israelitas escribieron el Pentateuco, o el Tanaj para ellos, y esta fue la primera gran destrucción del Templo de Salomón. Por eso hay un gran desgarramiento incluso en el pueblo judío. Y imagínate que están en cautiverio en Babilonia y están escribiendo toda su tradición en esta época. Dicen que está bien influida por eso, este hecho de llorar la tierra prometida, de llorar volver a Canaán, porque están literalmente exiliados de esas tierras. En el año 539, Ciro el Grande, que era emperador persa, derroca el imperio babilónico y libera a los israelitas. De hecho, a Ciro el Grande en la Biblia se le comenta como un gran libertador. Por eso. En el 516, pocos años después, se construye el segundo templo de Israel. En el año 331, Alejandro Magno derroca el imperio persa y pasa a tener dominio sobre Israel. A la muerte de Alejandro, sus sucesores se dividen en el imperio y serán los Seleucidas, que es parte de ese imperio, los que controlarían Israel. Y cachao, ya llevamos desde el año 700 al 331 Israel siendo pisoteado por imperio tras imperio. No sé si no te parece curioso. Sí, parece curioso. Al final, Israel, el pueblo israelí que nunca se pudo establecer como una nación, sino siempre fue un pueblo. Siempre fueron, a través de la historia, fueron, no sé si pisoteados, pero fueron conquistados, fueron atravesando procesos históricos en los cuales hubieron sometimiento ante poderes más que tenían mayor poderío militar. Sí. Claro, y esto tiene aquí una ventana que, no sé si tú cachai el Hanukkah israelita, esta fiesta que celebran. El Hanukkah, sí. Es a propósito de la revuelta de los ammoneos o los macabeos, que eran una dinastía israelí del año 167 a.C. en contra de los Seleucidas, estos griegos dirigidos por el emperador Antíoco IV, que se da justamente porque este loco prohíbe los cultos religiosos propios de los judíos, y en el templo que estábamos hablando de Salomón lo reemplaza por un culto a Zeus. Entonces, como una patada en las huevas para los israelitas de la época, y se rebelan. Y estas son las guerras macabeas que también están en la Biblia, de hecho. Sí, esto es parte de la historia del Imperio Alejandrino. Ahí estamos en... Claro, pero aquí ya tienen relativa autonomía nueva a los judíos. Es como una especie de nuevo reino judío en la dinastía de los asmoneos. Claro, ¿cachai? Claro. Se dieron a haber rebelado, imagino. Sí, hay guerra. Dura como 10 años esa guerra y la terminan ganando los israelitas. Por eso es que celebran el Hanukkah. Es una celebración de esta guerra, de la victoria militar. Una de las pocas que uno podría llegar a recordar de los israelitas. Después de eso, año 63, Neo Pompeyo Magno conquista Jerusalén. O sea, se acabó de nuevo esta corta autonomía israelita que dura unos 100 años. Y ya después tenemos cosas que son más, yo creo, conocidas para el oído de la gente. En el 34, del 37 al 4 a.C., el rey Herodes el Grande es proclamado rey de Judea, pero bajo patrocinio romano, una especie de estado clientelar. ¿Cachai? Exacto. Después de la muerte de Herodes, que en el año 4 a.C., sucede algo curioso, porque hasta el año 4 a.C. uno podía datar el último ejército israelita soberano. De ese no tendríamos ninguno hasta 1948. Claro. O sea, 2000 años sin ejército soberano, un pueblo que la gran diáspora judía comienza más o menos en esta época. 14 después de Cristo, Tiberio asciende al trono. Del 26 al 36, Poncio Pilato es procurador de Judea, que es esta provincia romana que ya no tiene autonomía. En el 66 estalla la guerra judeo-romana, que ya de nuevo chatos del pisoteo, abren una guerra abierta con Roma que la pierden. En el año 70 es conocido porque el sitio de Jerusalén, por parte de Tito, que después va a ser emperador, y ahí destruyen el segundo templo de Salomón. Cacho, 2 veces tu máximo culto destruido por extranjeros. Exacto. Y es el que actualmente conocemos como el Muro de los Lamentos. Fue en este asedio de Tito. Cabe destacar ahí que en ese mismo sector, actualmente, donde está el Muro de los Lamentos, se encuentra la mezquita del Al-Aqsa, que esa es la mezquita donde se dice que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Cuando se fue de la Meca en el año, creo que el año 500 después de Cristo, más o menos, en el siglo VI, Mahoma asciende a los cielos desde ese lugar. Por eso hay un conflicto gigante religioso, más que nada, porque el Muro de los Lamentos es lo que queda del templo del rey Salomón, y Al-Aqsa es una mezquita sumamente importante, la segunda más importante después de la Meca, ¿no? De la Meca, claro. No, sí, pues convergen ahí las 3 religiones. Jerusalén es un tema muy muy sensible, tanto para la política internacional también. Cacha, aquí mira, justo en la cronología me viene lo que mencionas tú. 637, Jerusalén pasa a manos del Imperio Bizantino,
desde el Imperio Bizantino al Califato Ortodoxo, dominio árabe de Palestina. Sí. Y ya después nos saltamos a las cruzadas, que es el intento de la cristiandad por recuperar Jerusalén. En la primera cruzada, que es del año 1096 al 99, se recupera Jerusalén y se debilita el imperio selyúcida, que ya son musulmanes. La segunda cruzada, del año 1144 al 1148, se salda de nuevo con victoria musulmana. 1187 Saladino conquista Jerusalén, o sea, ya ni siquiera la tiene la cristiandad, sino que pasa directamente a manos de los musulmanes, que ya la habían tenido, como dice el Sala, en la época de Mahoma. Y ya después tenemos la tercera cruzada, que es un éxito parcial cristiano, pero no se logra recuperar Jerusalén. Ya en 1517 Jerusalén y toda Palestina pasan a manos del Imperio Otomano. 1831 un egipcio conquista Jerusalén, y ya después tenemos 1917, que es cuando los ingleses la recuperan en la Primera Guerra Mundial. Exacto. Podemos decir ahí que el Imperio Otomano gobernó hasta el fin de la Primera Guerra Mundial todo lo que es el sector de Medio Oriente, Israel, Palestina, lo que es actualmente Israel. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial es conocido el Tratado de Sykes-Picot, cuando se reparte Francia, el norte, que se queda con Siria, con el Líbano, y el sur, que es Jordania, y el sector de Israel, que era Palestina, se lo queda Inglaterra. Se repartieron Francia e Inglaterra, las potencias que ganaron la Primera Guerra, y desde ese momento estaba ciertamente tranquilo la estadía del pueblo palestino, siendo en este caso un estado que subyacía bajo el alero de lo que era el Reino Británico. Pero en ese mismo año 1917 viene la famosa declaración de Balfour. Esta declaración de Balfour, ¿quién era? Era un político militar del Reino Británico, de Gran Bretaña, que él le manda una carta a un banquero judío que estaba en Estados Unidos. Hay que recordar que los judíos son grandes banqueros del mundo. Son personas con mucho dinero que están repartidos en el mundo y tienen mucho dinero. En este momento, Balfour se llamó la declaración Balfour. Le envió una carta a este gran banquero judío en Estados Unidos en la que dice que el Imperio Británico reconoce que en algún momento se le va a otorgar el establecimiento del Estado o una nación judía en el territorio. Reconoce que está esa deuda pendiente y que en algún momento se tiene que saldar. ¿Cachai? Entonces, ante eso, la comunidad judía ve eso como una manifestación de voluntad, como una norma, por así decirlo, que no está escrita, que se tiene que establecer un Estado en el territorio. Desde ese momento empiezan a llegar grandes migraciones de judíos nuevamente a la tierra palestina, a lo que en su momento fue su tierra, la tierra prometida. Estamos hablando de 1920, por ahí. Claro, desde 1918 podemos decir que empiezan a llegar grandes asentamientos de judíos al territorio, y solamente por la declaración Balfour. O sea, fue tanto el revuelo que tuvo esto en la comunidad judía mundial, que la gente empezó a venir motivada y llegando a... Y como sabemos que el pueblo judío en ese momento, los grandes banqueros tenían mucho dinero, había mucho dinero para comprar, llegaron muchos privados a la zona. Entonces ellos compraban territorio y se quedaron ahí. Se fueron asentando poco a poco. Creo que ese judío no era Rothschild. No recuerdo el apellido en este momento. No recuerdo el apellido, pero era un banquero gringo, o sea, de ascendencia judía que vivía... Y esa declaración es muy conocida hasta el día de hoy, porque el pueblo judío siempre se colgó de esa declaración como una manifestación clara de... Es como una promesa, ¿no? Una promesa. Que el Imperio Británico que administraba el lugar dijo que ellos reconocían que el Estado, una nación judía debía tener su territorio. Y también hay que un poco más atrás, a finales del siglo XIX, 1800, también nace el movimiento sionista. Eso te iba a comentar, es a propósito de un judío en Europa, ¿no? Sí. Como en Alemania, algo así. Un judío que estaba en Europa, no recuerdo exactamente el país, que fue uno de los pioneros del nacimiento del sionismo. Que el sionismo es un movimiento ultranacionalista, el cual su único fin es que el pueblo judío se asiente en un territorio como Estado, que tenga autonomía el pueblo judío. Entonces ahí nace el sionismo. Y a través del sionismo se empiezan a colgar muchas personas de este movimiento, y con la declaración Balfour fue lo mejor que les pudo pasar. Que fue como Pero yo tenía entendido que por ahí en esa misma época a los palestinos también se les había prometido un Estado, ¿no? Eso viene un poco más adelante. O sea, Palestina estaba en el territorio, nunca fue Estado, sino que fue la nación palestina en el cual estaba siendo administrada en este caso por el Imperio Británico. Pero es más adelante cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando nos vamos primero pasemos por el tema del Holocausto, que no sé si vamos a detenernos en eso. Como quieran, si yo tenía más o menos esta cronología como para abrir el programa. Pero más que nada para decir que en el año 1948, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el gran conflicto con los judíos, en este caso todo lo que significó la cruel matanza del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, es la ONU quien tiene que hacer una repartición o tomar una determinación con el territorio. ¿Por qué? En 1947, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido decide retirarse del territorio, porque ya no
no le ve como mucha ganancia, no le ve futuro al territorio, entonces se lava las manos y dice yo aquí me voy. Inglaterra, el Reino Unido se retira. Entonces la ONU quien tiene que decidir qué se hace en el territorio. Se vota en el Consejo de Seguridad de la ONU en 1948, una de sus primeras medidas, que se creó recientemente en ese momento la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y una de las primeras medidas fue establecer 2 estados. La repartición del territorio con Israel en la parte norte, Palestina en la parte sur, y que era lo único que quedaba neutro o que lo que quedaba a manos de la comunidad internacional o de la ONU era Jerusalén. Justamente por el conflicto histórico que significaba esta ciudad. Entonces la ONU decide ya, te quedas con el norte Israel, te quedas con el sur Palestina, pero lo que es Jerusalén va a ser administrado por la ONU, por la comunidad internacional. Palestina no reconoce nunca esta repartición injusta para ellos, nunca reconocen el Estado de Israel, tampoco reconocen su Estado, pero Israel sí. Esa es la gran diferencia que inicia el conflicto. Israel reconoce y dice que sí acepta la repartición de la ONU y se asienta en el territorio. Palestina nunca aceptó la repartición, obviamente lo consideró algo injusto, entonces nunca dijo sí, yo acepto mitad, ¿cachai? No, Palestina no aceptó. Entonces como Israel aceptó, empezaron a llegar en masa y se empezó a conformar el Estado y desde el 48 empieza la Grande Guerra. Ahí está la guerra de los 6 días por ello, ¿no? La guerra es posterior. Después, claro, posterior. Las principales guerras fueron el 48 y 49, cuando se asentó el pueblo israelí en el territorio, el Estado israelí que fue fundado. Y en ese momento uno de los primeros presidentes de Israel fue Ben Gurión, que ahora hay un aeropuerto que es Ben Gurión, hay ciudades que tienen el nombre Ben Gurión en Israel. Él fue como el primer presidente de Israel. Y Israel, como Palestina no quiso reconocerlos, empezaron las primeras guerras en el 48. Es ahí hasta el 67, que es una de las guerras más fuertes de Medio Oriente en la actualidad, que fue la guerra de los 6 días, justamente, el 67. Egipto, un país que igual es bien, al ser musulmán, era un país aliado de Palestina, de los países árabes. Aparte, Egipto en ese momento, en la década del 60, era gobernado por Nasser, que era un presidente igual bastante confrontacional, igual fue uno de los líderes de la coalición de los países no alineados a la Guerra Fría. Entonces Nasser le declara la guerra a Israel. Él declara la guerra a Israel. Egipto fue el primer país que le declaró la guerra a Israel y se sumaron 4 países: Siria, Irak, Jordania e Israel. Estos 4 países que son limítrofes de la zona con Israel le declaran la guerra a Israel. ¿Y por qué se llaman los 6 días? Porque en 6 días Israel masacró a los 4 países. En los 6 días. Creo que Egipto duró como un día en combate, un día, ¿no? Egipto duró un día y en total fueron 6 días que Israel masacró a los 4 países. Y fue ¿por qué esa guerra se conoce tanto? Porque fue después de esa guerra que Israel ocupó Jerusalén y los altos del Golán, que es la zona con Siria. O sea, en ese momento ya desconoce de facto esta resolución de la ONU. Reconoce de facto la resolución de la ONU. Y es más, adhiere más territorio del que se había repartido en una primera instancia a través de la ONU. Entonces adhiere los altos del Golán, que es una zona muy estratégica en el norte que limita con Siria, y lo que es Jerusalén. Y podrían haber avanzado más si hubiesen querido. Sí, pues. De hecho toman la Franja de Gaza también, pues toman todo el territorio, Franja de Gaza, altos del Golán y lo que es Jerusalén. Yo te quería comentar esto de, por ejemplo, se suele hablar de que lo que sucede en esa época, cuando ya caen los imperios, llámese el otomano, llámese el imperio inglés, pasa este fenómeno como el de la descolonización en África. Digamos que desaparecen estos estados más o menos ficticios y la geopolítica pasa a segundo plano y lo que importa son los pueblos o naciones que habitan ese territorio y que no tienen por qué, digamos, no se condicen necesariamente con el territorio geopolítico, sino que es un desorden mucho más complejo del que se dibujaba en los mapas. Sí, totalmente. Entonces eso es caldo de cultivo para las guerras. Exactamente, porque eso genera anarquía, desestabilidad, porque no hay... Se van los que mandaron históricamente por muchos años y... No sé, es como dejar a niños con armas. O sea, es que es como inventar esto porque... O sea, por mucho que se ajusta derecho a lo que dice la ONU o que sea, digamos, lo más... justo para ellos. Claro, lo más legítimo que uno podría defender en cuanto a la legalidad de los estados, igual es como un poco mentiroso, un poco tramposo, porque finalmente las naciones que viven ahí quizás igual sí te estáis pasando por la raja la cultura en general, la historia de los pueblos. Totalmente. Porque como veíamos, pareciera ser que desde lo que dijiste tú, años 20, 30 empiezan a llegar los judíos recién nuevamente a repoblar el territorio. Por la declaración Balfour. Yo estaba leyendo hoy día en la tarde que hay estudios de académicos, bueno, se los podría dejar, pero no me acuerdo, que anualmente iban estudiando la población de judíos que efectivamente vivían en Jerusalén desde antes de esta migración, y obviamente habían,
pero no había muchas familias. Eran muy pocas las que se quedaron, digamos, durante esos 2000 años viviendo en el territorio. Sí. No fue hasta el siglo pasado que se repobló Claro. de gente que reivindica ser israelí. Sí, ¿Cachai? sí. De hecho, No, un dato. Entiendo que el primer ministro actual de Israel es el único primer ministro que han tenido que nació en Israel. sí, Benjamín Netanyahu. Qué También cuática un la personaje bien muy polémico. De derecha. Y- De derecha, sí. Sí, igual creo que estamos pasando un poco por alto el tema de... Claro, yo he usado ahora indistintamente la palabra judío e israelí. Y bueno, no es lo mismo. No es lo Judíos son mismo. los que suscriben la religión judía. Exactamente. Y israelíes son los que son nacionales del Estado de Los Israel. nacionales del Estado de Israel, exactamente, sí. Israelitas son los antiguos israelitas. Sí, también está mal aplicado el término Sí. israelita, pues, o sea, Sí. actualmente son los antiguos, no son los del Estado de Israel. Sí, también es una buena acotación. Pero sí, pues tenemos un periodo bastante inestable, sobre todo el siglo XX, que fueron las más grandes guerras y en el cual se creó el Estado de Israel. Hay que recalcar también que podemos volver un poco más atrás lo que significó el establecimiento del Estado de Israel, porque al final lo podemos ver como un premio de consuelo, lo que significó la muerte de los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es pura culpa, digamos, de la comunidad Claro, internacional. es como una especie de culpa a la comunidad internacional. Le hicimos tanto daño que tenemos que de alguna forma recomponer el daño causado. Bueno, ustedes saben también que Hitler, el principal motor de exterminar al pueblo judío, es que Hitler culpaba al pueblo judío de causar la pobreza extrema en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. A los grandes banqueros y comerciantes judíos que estaban en Alemania, él lo acusaba de apropiarse de lo que es perteneciente al Estado de Alemania y además de ser los causantes de la pobreza, de la crisis económica, etcétera, en el mundo. Entonces, por eso Hitler va en contra del pueblo judío, entendiéndolos como los dueños del capital y los grandes culpables de la crisis de post Primera Guerra Mundial. Entonces ahí viene la persecución del pueblo judío. Sí, es loco eso de la diáspora judía. Sí. Tú podías encontrar a lo largo de la historia, sobre todo de Occidente, una cantidad de comunidades judías importantes en toda Europa, ya después más tarde en América. Sí, totalmente. Por Argentina ejemplo, tiene en mucho- España medieval hay varias comunidades judías importantes que también son financistas Sí. y siempre comparten como esa característica Sí. de que acumulan mucho capital. Sí, es así. También hay muchos judíos actualmente que no son judíos, pero no reconocen al Estado de Israel. O justamente Son por lo- religiosos, ¿no? Que exactamente. Ellos solamente persiguen la religión judía o profesan la religión judía, pero no reconocen un asentamiento de un Estado. Y de hecho, muchos judíos critican el sionismo, porque el sionismo busca eso, porque el sionismo busca el establecer un Estado, aparte que es un movimiento ultranacionalista, por así decirlo, conservador y de derecha. Y es como expansionista también. Sí, más expansionista. Igual es curioso esto que también tiene, digamos, raíz en esta idea bíblica del Tanaj de que los judíos son el pueblo elegido. Exacto. Y es curioso, más que curioso, es decisorio, yo creo, de planteamientos tan extremos como puede ser el sionismo, que es como ya llevarlo al máximo. Yo me acuerdo cuando leía a Flavio Josefo, habían pasajes curiosos de guerras, por ejemplo, entre los antiguos israelitas y sus vecinos, los moabitas. Y hay un pasaje en que Dios le dice a Saúl, extermínalos a todos porque ese es el mandato de Dios, ¿cachai? Del Dios del Antiguo Testamento, que era mucho más, se sabe que es mucho más duro. Y Saúl perdona a las mujeres y a los niños. Y por digamos, desobedecer su orden, Dios castiga a Saúl por no haber exterminado a las mujeres y a los niños. Entonces, como que, claro, si te queréis poner extremista en una postura, podéis llegar a tener respaldo en la literatura antigua. Ya el Dios del Antiguo Testamento demostró ser cruel en varias ocasiones. Y también bajo esta idea de que los judíos son los que por derecho divino deben habitar esa tierra. Sí. No creo que los judíos más moderados piensen eso ahora, no estoy diciéndolo. Quizás de ahí vienen como las variantes sionistas, ¿no? Exacto, sí, más que nada podemos verlo desde el lado más sionista, el querer establecerse como Estado, porque hay muchos judíos que están repartidos por el mundo y no se sienten representados por el Estado de Israel. Eso pasa también. Y eso que hemos estado enfocando como, digamos, toda la discusión desde el punto de vista israelí. Sí. Como que no hemos comentado mucho el tema árabe, Palestina, que ser árabe y ser musulmán no es lo mismo tampoco. No es lo mismo. Ser Claro. sunita, chiita. Podemos entrar en ese punto igual, sí. Po. Claro, generalmente el mundo musulmán obviamente cree en el profeta Mahoma. ¿Y por qué es importante para la zona geográfica? Porque como lo vimos anteriormente, se dice el Corán o la religión musulmana dice que Mahoma murió en Palestina. Murió en el territorio que actualmente está la mezquita de Al-Aqsa,
que es el punto de conflicto entre las naciones de Israel y Palestina. Y ahí también podemos determinar lo que es los chiitas y los suníes. Po. Así como a grandes rasgos, los suníes, que son el 90% del mundo musulmán, que no es menor, y su representante máximo en Estado es Arabia Saudita, son los que creen en la descendencia directa de Mahoma. Mahoma y sus descendientes son los que tienen que llevar el liderazgo de lo que es la religión musulmana. En cambio, los chiitas, que es una facción menor, y su máximo exponente es Estado de Irán. Irán es un país chiita. Son más ortodoxos también, ¿no? Son más ortodoxos. Ellos profesan el castigo y el flagelo como una forma de mostrar... ¿De purga? De purga, claro, el autocastigo, ¿cachai? De azotarse. Y esa nación, o sea, esa legión chiita, que es menor, ellos no creen en Mahoma y su descendencia directa. Ellos creen que la religión musulmana tiene que ser liderada, tuvo que seguir liderada por el yerno de Mahoma. Claro. Y por sus descendientes, no por los descendientes directos de Mahoma. Esa es la gran diferencia. Claro, por aquí lo tengo, de hecho, tengo el nombre lo tengo en un apunte, creo que ahí está. No. Pero la cuestión es que, volviendo a ese problema, de nuevo, esas definiciones parten de un núcleo medieval, po. Sí. Así como de quién tiene que seguir con el reino y siguen persistiendo hasta la muerte hasta el día de hoy. Sí, de hecho, han habido muchas guerras en el mundo musulmán por lo mismo. Por el tema de qué facción me representa o cuál facción tiene que representar el mundo musulmán. ¿Y los palestinos que vendrían siendo suníes? Suníes. La mayoría. Los palestinos en su mayoría son suníes. Sí. Igual hay otra, también están los fatimitas, que también tiene que ver con la descendencia a través de Fátima, que no necesariamente son suníes, pero son claro, hay varias variantes, claro. del... Sí, los palestinos en su mayoría son suníes, claro, profesan la religión suní directa de Mahoma, por eso defienden mucho el término de que Mahoma efectivamente murió en Palestina y ascendió a los cielos en Palestina. Claro, si uno se va como... Bueno, también está lo otro, que claro, hemos hablado de lo cultural, pero también hay cosas que se definen étnicamente. Por ejemplo, los hebreos también es otra definición gruesa, que digamos son los de la etnia hebrea, o los que escriben, hablan el hebreo. Sí. Y por otro lado tenía los árabes, que no son... Puede haber un árabe cristiano, puede haber un árabe judío, porque árabe en la etnia también... Claro. También es una comunidad lingüística distinta. Sí. Pero yo también soy un poco escéptico más que escéptico, no quiero caer en el reduccionismo de que este problema es meramente religioso, porque no, siempre representan intereses económicos y parece ser una excusa. De hecho, yo iría más allá. A mí, sí, a simple vista, que no soy capo en el tema, me parece que están usando la Franja de Gaza como un chivo expiatorio iraní para encubrir una guerra que hace años que querían tenerla también. O sea, de partida tenemos que entender que lo que es... ¿qué es Palestina hoy? También, eso nos faltó, que es muy importante. Palestina actualmente es solamente 2 localidades dentro de Israel. Lo que es la Franja de Gaza en su zona sur, que está con frontera con Egipto. Y en la zona norte es, por así decirlo, una uva, que es Cisjordania. Estos 2 terrenos, que es la Franja de Gaza al sur y Cisjordania al norte, son los únicos lugares dentro de Israel que son territorio palestino. Eso hay que recalcar. ¿Y tienen gobiernos distintos? Tienen gobiernos distintos. Tenemos lo que es la Hamas, que en este caso es una organización armada que lucha por la independencia palestina a través de la fuerza. Tenemos que entender eso. Y una organización que es financiada por Irán. De hecho, la mayoría de su armamento llega a través de Irán. Que Irán es un país musulmán y chiita y que está apoyando la causa palestina. Pero financia a Hamas. Creo que también financian a Hezbollah, ¿no? También, vamos a entrar más adelante en Hezbollah. Pero hablando del tema de Hamas, ellos están administrando la Franja de Gaza, pero ojo, llegaron ahí a través de las urnas. Ellos no llegaron a través de la fuerza. Hubieron guerras porque, por otro lado, tenemos la Autoridad Nacional Palestina, que es reconocida por la comunidad internacional como el Estado palestino. Su actual presidente o primer ministro es Mahmoud Abbas, que él es el actual presidente de Palestina, que es reconocido por la comunidad internacional. Tiene embajada en distintas partes del mundo donde reconocen a Palestina. De hecho, en Chile está la embajada de Palestina. Y hay una embajadora que estuvo hablando estos días en los medios por la situación de Palestina. Y la Autoridad Nacional Palestina es la que administra lo que es Cisjordania. Y por Hamas administra todo lo que es la Franja de Gaza. ¿Qué pasó? Hace algunos años, el mismo Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro de Israel, habló abiertamente y reconoció haber financiado Hamas, porque a Israel le convenía que Hamas entrara en conflicto con la Autoridad Nacional Palestina y así se olvidaran un poco de Israel y pelearan entre ellos por la autoridad de los territorios.
¿cachai? Oh, no, Está la declaración, está en internet, en los medios, cuando Netanyahu dice, si ustedes quieren apoyar la causa israelí, financien a Hamas. Y ahora le explotó la bomba de tiempo. Literalmente, puta. ¿Qué pensáis tu oráculo de todo el conflicto? Creo que, bueno, justamente esto mismo, que Netanyahu está a favor de Hamas como organización que representa los intereses de Palestina. Se podría hacer la misma analogía con el ataque a Pearl Harbor en 2001, en relación a lo que pasó ahora el 7 de octubre, y también con el atentado a las Torres Gemelas, con bandera blanca o atentado de bandera blanca. O sea, igual si uno lo piensa, Palestina es un pueblo que no está al nivel militar que Israel, que desarrolle un ataque así de imprevisto y que el Mossad no lo haya sabido desde antes. Sí lo sabían y se reconoció hace poco. Claro, y a mirar el hecho de que no sabía eso que se había reconocido. Entonces uno nota o se expone claramente que estos atentados terroristas sí traen una geopolítica que habría que hablar del capitalismo. Ya la sociedad mercantil a nivel mundial. Estados Unidos hace poco, si no me equivoco, fue el 27 de julio, envió $345 millones a Taiwán. ¿Cuál es el objetivo de poner tanto dinero, o sea, dinero con fines militares en Taiwán? Como una zona de conflicto con China. Con China, precisamente, de tener el avance de Pekín en cuanto a la economía a nivel mundial, pues establecer una guerra de desgaste. Lo mismo pasó en Ucrania con la OTAN en 2014, en relación a Rusia. Entonces aquí uno puede ver que en realidad este conflicto específico de Palestina no se puede disgregar de la economía a nivel mundial y de lo que al parecer está haciendo el declive del eje occidental liberal, que ha venido desde hace tiempo ya con las burbujas financieras, con la burbuja económica, ha venido con los grandes movimientos de protesta a nivel occidental. Hace poco estuvo en movimiento todo el Sahel africano, Burkina Faso, Mali, toda la zona del centro de África. África subsahariana. Claro, o sea, de ahí del centro. Sí. Entonces, pareciera que, notoriamente, que lo que está pasando en Palestina y este ataque de Israel no es algo que esté desconectado de la economía a nivel mundial y del gran ascenso del eje eurasiático. Sobre todo de los chinos. Sí, porque hay que reconocer ahí también que la zona de Palestina y Medio Oriente es sumamente estratégica en la geopolítica mundial, porque está en el sur de Palestina, en este caso la franja de Gaza limita con Egipto, y en Egipto se encuentra el canal de Suez, que es la apertura del mar Mediterráneo con el mar Rojo, la conexión, y es donde pasa la mayoría del petróleo mundial. Entonces es una zona muy muy importante. Por eso Estados Unidos, al crear el Estado de Israel, porque Estados Unidos tuvo mucha influencia en la creación del Estado de Israel como deuda histórica por lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos tiene mucho interés en la zona porque al posicionarse en Israel tiene muchas bases militares en la zona, por así, de hecho tiene muchas bases militares. Al posicionarse en la zona queda de frente a Irán, un enemigo histórico de Estados Unidos. Ustedes saben que es un enemigo histórico, entonces está al frente de Irán y en la ruta de todo el petróleo mundial. Entonces es una zona sumamente importante y estratégica. La ruta de la seda. Claro, prácticamente la ruta del petróleo, podríamos decirlo. Claro, en términos modernos. Sí, que yo creo que igual este tema de insistir como en las religiones, que lo hacen los medios, igual es un poco tramposo, sí, por lo mismo. El inicio del conflicto sí fue religioso, totalmente, pero los fines que lleva hoy en día son geopolíticos y económicos. Es que si uno mira Israel, es un país rico, es un país militarmente hiper desarrollado. Nació siendo milicia, pues. O sea, Israel nació antes que Estado, fue militar, ¿cachai? Un enclave militar. Sí, y también referirse a la resistencia palestina como dándole el protagonismo completo a Hamas también termina siendo unilateralizar el movimiento de resistencia al pueblo palestino, porque está la Organización por la Liberación de Palestina, sí. Y hay distintos agrupamientos ahí, marxistas, leninistas, maoístas, socialistas, que conformaron esta agrupación, esta organización, que también están con armas. Sí. Entonces, si los medios le dan mucha importancia a Hamas, también hay que preguntarse qué pasa con el resto de la población. Es por lo menos curioso el hecho de que se lo esté llevando todo la pantalla a esta organización terrorista. Claro. Pareciera que se le entregan bandeja a los intereses israelíes y a los intereses occidentales el hecho de que nazca de un acto tan sucio como fue el bombardeo a población civil del 7 de octubre. Y también entra Hezbollah, que habíamos tocado el tema anteriormente. Hezbollah también un grupo paramilitar y armado que lucha también por la liberación, más que Palestina, por la liberación árabe, del mundo árabe. Ellos operan desde el sur del Líbano. Y el Líbano también es un país que tiene frontera con Israel al norte. De hecho,
posterior a lo que fue el otro día, lo que se llamó la tormenta Al-Aqsa, que fue el atentado, por así decirlo, el ataque militar de Hamas a Israel. Posteriormente, a los 2 días, cuando Israel responde, Hezbollah también hizo por así decirlo, un ataque en el norte de Israel. También Hezbollah también es una organización paramilitar que nació por la liberación del mundo árabe en general y está apoyando la causa palestina. Entonces se le complica ahí el panorama a Israel si es que eventualmente ingresa Hezbollah Hezbollah ya inició, de hecho estos días... ¿Han atacado? Sí, han atacado en el norte, está atacando... Igual hay que entender que estos grupos paramilitares como Hamas o Hezbollah son grupos que igual tienen un armamento bastante arcaico de partida y la producción de su armamento es bastante artesanal. Igual se dice, quizás también es un poco tramposo, pero se dice que Irán finalmente es quien financia totalmente. Sí, ¿no? Y suministra armamento, sí. Y es como si combatiera a través de esas organizaciones a Israel, porque... Sí, porque tú das cuenta, Irán ha mantenido un poco silencio de lo que está pasando. De hecho, aplaudió la acción de Hamas contra Israel. Sí, o sea, la población salió a las calles en Irán a festejar lo que había sido el ataque de Hamas. Incluso creo que a nivel ya de representación de todo el Estado de Irán, no me acuerdo quién, pero una autoridad aplaudía el movimiento de Hamas. Ni siquiera no se pronunciaba como por ejemplo Arabia Saudita o Emiratos Árabes, que se mantuvieron al margen. No, este weón como que ni siquiera justificarlo, sino que aplaudirlo. Sí, es que lo que pasa es que hay que reconocer ahí que igual Irán tiene 2 formas de gobierno, po. Tiene lo que es el presidente de la nación y tiene no me recuerdo el nombre, que es como la autoridad musulmana. No recuerdo el nombre, pero... ¿Califa? No es califa, es un nombre que... pero la cosa es que tiene 2 autoridades, po. Como jefe de Estado está la autoridad musulmana y como jefe de gobierno está el presidente de la nación de Irán. Entonces ahí igual habían... no sé quién guardó silencio, pero sí había un apoyo quizás no tan explícito, pero sí había un apoyo a la causa palestina. Claro. Y también hace poco estaba en movimiento el pueblo palestino en la Franja de Gaza, estaba en oposición a su gobierno, que el gobierno también ha estado haciendo intervención y negociaciones con el Estado de Israel. O sea, ¿la población civil de la Franja de Gaza está en contra de los que gobiernan Cisjordania? De la Franja de Gaza. ¿En contra de Hamas? Claro, donde está Hamas. Ya estaban en contra de Hamas, la población civil. Y del gobierno. Claro, ¿qué es el gobierno? Está gobernada por Hamas la Franja de Gaza. Ahí me acordé ahora, tuve que googlear el Shah, es la autoridad musulmana de Irán. Ya. El Shah o el Gran Shah. Pero resulta curioso este hecho de que, claro, los objetivos de Israel como un Estado es enriquecerse y ha sido así desde que... creciendo, sí, porque no se ve otro fin. De hecho, la comunidad internacional teme, el propio Biden advirtió a Israel de que no anexe no anexe la Franja de Gaza. Porque se puede ver que el objetivo de Irán va a ser anexar la Franja de Gaza, porque es una zona estratégica del mar Mediterráneo y en la frontera con Egipto que da al canal de Suez. Entonces es una zona igual muy estratégica e importantísima en la economía global. La cuestión es que qué va a pasar, porque no parece ni estar cerca la constitución de un Estado palestino. No, lamentablemente no. La comunidad internacional le ha hecho oídos sordos igual a la causa palestina, lamentablemente, y como vemos se le ha dado mucha tribuna a lo que ha hecho Hamas. Que Hamas, si bien es una organización armada terrorista que está operando, no representa al pueblo palestino en sí, no representa al pueblo palestino, a la Organización para la Liberación de Palestina tampoco lo representa. De hecho ahí tienen mucho roce entre ellos. Entonces darle más tribuna a Hamas igual es que pareciera que se está polarizando tanto el asunto, está escalando tanto que parece que la única salida es el conflicto armado, como que nadie ve otro escape que se masacren indistintamente, porque no pareciera ser que la diplomacia esté funcionando en ningún caso, ¿cachai? No, la comunidad internacional igual no se ha mantenido al margen. Todas las veces que, por ejemplo, para cualquier lado, cuando Israel ha intentado entrar a la ONU, le ha hecho tapa a Rusia o le ha hecho tapa a China, cuando ha intentado a Palestina, le ha hecho tapa a Estados Unidos. Sí. Entonces, como que pareciera ser que incluso Occidente, que predica tanto la legitimidad, la legalidad de córtenla con la guerra expansionista y todo el rollo, pareciera ser que tampoco están dando una solución, porque igual si la ONU hubiese actuado antes, ¿cachai? Capaz que esta weá no hubiese escalado tanto. Si se hubiera legitimado un territorio, si se hubieran regularizado las cosas, si por otro lado Israel no hubiese desconocido la resolución de la ONU que mencionabas tú, claro. Sería otra historia, ¿no? Sí, porque si lo vemos desde ese punto, el gran punto de inflexión de este conflicto fue la guerra de los 6 días del 67, porque fue cuando Israel desconoció el acuerdo de la ONU y se amplió
arbitrariamente. Amplió su territorio de forma muy arbitraria, pues ganó la guerra y anexó lo que es el sur, lo que anexó el norte de los Altos del Golán y lo que es Jerusalén actualmente. Bueno, yo creo que una de las notas características de lo que está pasando en Israel es que en contexto histórico el Estado de Israel, las notas peculiares que tiene es que llevó a cabo su proceso de modernización como Estado de una forma hiperconcentrada. Si uno ve el desarrollo de los estados modernos de todos los países en la modernidad, todos nadan sobre un lecho de sangre. No hay estado que no se haya constituido mediante la masacre de algún pueblo. Entonces, los horrores que a nosotros nos parecen terribles y que de alguna manera uno puede decir es como más de lo mismo, es como esta contradicción que tenemos en la sociedad, no es algo nuevo precisamente porque es la historia negada de cada pueblo, de cada país, de cada nación, es la historia oficial oculta. La violación, la destrucción sistemática, la exclusión, el racismo, la xenofobia, es parte de la historia de todos los pueblos. Solo que en Israel tuvo que ser llevado a pasos agigantados por ser un estado creado cuando ya los demás estados eran meras oficinas de administración del capital nacional, cuando ya estaban constituidos. Entonces creo que eso es un punto es como el mismo tema acá de Walmapu. Es como una especie, no tan crudo, digamos, pero en algún momento sí fue crudo. Claro, y que uno podría decir que fue un proceso que acá, en particular en el estado de Chile, pudo haber tomado, no sé, 300 años. Claro. Del 1500 al 1800 y luego ya la pacificación de la Araucanía. Y que no existían armas de destrucción masiva tampoco. Claro, esto es hiperconcentrado lo que pasa en Israel. Lo que alguna vez se demoró 300 años en los estados primigenios de la modernidad, en Israel está todo muy ahí encima. Y sí, güey, también es curioso, yo creo, para la gente nativa de ahí, que hayan empezado a llegar, que se haya devuelto, digamos, la diáspora judía de nuevo a un territorio y de verdad que te parece que está viviendo gente que nunca vivió ahí, po. A diferencia de los palestinos que capaz que sus bisabuelos, no sé, sus tatarabuelos nacieron y crecieron ahí, igual es como más duro, po. Se siente un poco como una invasión. Eso es como un poco feo, es algo con lo que tiene que lidiar Israel para siempre, yo creo. Claro, hay judíos rubios de ojos azules y casi 2 metros. Sí, y hay en la Patagonia, en Chile, judíos que los veis, son ingleses, son alemanes, son gringos. Entonces ahí está la historia, o está en la piel de las personas que están en Israel actualmente. Hace poco había una chilena que decía que prefiere estar en Israel porque se siente más segura allá que viajar de nuevo a Chile. Bueno, pasa de máquina también por los medios, de que en Chile básicamente está, no sé, pues lo controla el tren de Aragua. Igual esa agua es lo que se vende en los medios de comunicación. Todo eso, terrible. Sí, es curioso, o sea, claro, yo creo que la gente del siglo XXI sobre todo no está muy acostumbrada al concepto de lo que es la guerra, man. Y los medios muestran las guerras que les conviene, ¿no? Yo me acuerdo de cuando era chico, fue noticia la guerra de Irak. ¿Por qué? Porque todos los medios eran pro-gringos. Claro. Después, no sé, por la guerra de Ucrania-Rusia, claro, somos todos pro-ucranianos en Occidente. Y ahora somos todos pro-israelitas en Occidente. Entonces pareciera ser que son como resabios de la Guerra Fría lo que te siguen mostrando. Totalmente. A nadie le muestran las guerras que hay en África todo el día, porque son conflictos locales para Occidente irrelevantes. O las guerras que hay en Asia, ¿cachai? Lo mismo pasa en Medio Oriente, por lo que fue la guerra de Siria, la guerra interna de Afganistán. Ahora, por ejemplo, está la guerra civil del Yemen, que es un pequeño país que tiene mucho petróleo también, y está en guerra civil, ¿cachai? Y eso nos ha dado cobertura a los medios. En Yemen hay mucha gente muriendo de hambre, niños, mujeres, que están muriendo por inanición porque la guerra civil es tan cruel que la gente no tiene que comer, ¿cachai? Y tú lo has visto en algún lado. Claro, no te muestran nada de eso. La guerra del Yemen es una weá que está pasando actualmente y es súper complicado. Y también en Medio Oriente, ¿cachai? Claro, es que es complicado el tema mediático por lo mismo, pero bueno, yo lo que estudio generalmente cuando leo historia, te salen guerras hasta por si acaso y las consecuencias de la guerra siempre han sido las mismas. Siempre es la violación, siempre matan inocentes, matan niños, matan civiles, abusan pueblos enteros, ¿cachai? Deportan gente. ¿Cuántas guerras no deportan gente y le expolian los territorios? De la guerra. Sí, o sea, una cosa es leerlo y la otra cosa es vivirlo en carne propia también, pues, claro. Pero no deja de ser un lugar común. Yo creo que lo que hace que la mentalidad del siglo XXI sea tan distinta es los derechos humanos, los derechos humanitarios, que tampoco son lo mismo, y todo lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que pareciera ser que por lo menos Occidente, y yo diría casi exclusivamente Occidente, dijo como ya cortémosla con las masacres, porque
las guerras mundiales fueron masacrarse entre ellos, ¿no? Sí. ¿Cachai? Y eso es lo otro que es curioso, que el oráculo mencionó delante, como a la rápida, algo sobre el terrorismo. Y también es curioso que a Hamas lo tilden de grupo terrorista, o todo lo que no le conviene a Occidente es terrorista. El terrorismo, claro. No digo que no estén cometiendo crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o genocidio o lo que queráis, pero ¿por qué siempre se usa terrorista como de manera antojadiza, po? ¿Cachai? Eso también es curioso. No hay una definición clara de lo que es terrorismo. Si tú te vas a los papers, no se llegan a muchas conclusiones. Como que de hecho todavía la humanidad está intentando definir lo que el terrorismo es. Sí, se aplica de forma bastante subjetiva, creo yo, lo que es el concepto de terrorismo o lo que se puede catalogar como terrorismo. Por ejemplo, a Pinochet se le tildó de Estado terrorista y claro, uno puede estar de acuerdo con esa definición, pero por lo que se le juzga es por crímenes de lesa humanidad, po. Claro, por exterminio, ¿Cachai? genocidio. Y esos tienen otra definición jurídica. De Israel no se habla como un estado terrorista en los medios. No, por lo menos en los medios no. No. Claro. Y yo no creo que los árabes los tilden terroristas. Para ellos quizás es su enemigo nomás y listo. Como siempre han sido las cosas. O sea, la guerra es así, es de enemigos. De hecho, el Fuego Cruzado jamás dice públicamente su único objetivo es eliminar al Estado de Israel. ¿Qué declara el Estado de Israel? Su único objetivo es eliminar a Hamas. No eliminar a Palestina, eliminar a Hamas. ¿Cachai? Esos son como los tiros Es una guerra abierta, po. Es una guerra abierta, totalmente. Sí, o sea, yo creo que la gente lo que más se fija o lo que más le pesa es que, claro, la población civil que está pagando el pato, porque, claro, si a uno le presentan dos ejércitos que se matan por muy superior que sea un ejército del otro, puta, no dejan de ser militares que de alguna manera consienten estar matándose, ¿cachai? Pero claro, cuando hay niños, mujeres, ancianos, que son los que siempre se tildan como los grandes perjudicados de la guerra, pareciera ser como que ahí a Occidente le duele, ¿cachai? Que está bien, porque Sensible. a nadie le gusta que mueran civiles, pero eso es la guerra y mueren de los dos lados. Y pareciera ser que Israel también mata más civiles que Hamas. Y jamás son los terroristas en los medios. Sí. De hecho, ayer fue el bombardeo al hospital, un hospital en Gaza. El ejército de Israel publicó en su cuenta de Twitter que habían hecho el bombardeo y minutos después borraron el tweet. ¿Cachai? Y pasó un par de horas y abiertamente el ministro de Defensa israelí dijo que había sido, ni siquiera dijo que fue Hamas, fue la Yihadista Islámica, que es otro grupo armado musulmán. Entonces al final está metiendo en el conflicto a otro grupo paramilitares que puede escalar aún más, pues aparte están desconociendo o negando su participación en lo que fue el bombardeo ayer. Y esto trajo muchos coletazos hoy día. De partida, Biden anda en Israel. O sea, sí, Biden anda en Israel. El presidente de Jordania canceló la visita por lo que fue el bombardeo de Israel. Rusia le pidió al gobierno de Israel explícitamente imágenes de los radares y del seguimiento de los misiles, porque ellos tampoco están conformes con la respuesta de Israel, que ellos no bombardearon. Entonces esto puede escalar aún más. Hoy día fueron estas declaraciones. Rusia le dio un ultimátum a Israel de que tiene que mandarle, o por último mostrar el seguimiento de los radares de los misiles para confirmar que ellos no habían sido los que bombardearon el hospital, porque Israel se está lavando las manos y dice que fue la yihadista islámica. Ojo. Es curioso eso de la yihad. Aquí justo tenía una definición que la saqué de un libro de las cruzadas, man. O sea, una definición que ya desde la Edad Media que se tiene clara. ¿Cachai? Yihad, en su acepción estricta, significa lucha, pero en un principio hacía referencia al empeño por hacer avanzar el Islam en la propia existencia, esforzándose en alcanzar la virtud religiosa. Sin embargo, en la época de Mahoma el término pasó a significar lucha mediante la guerra para defender o propagar el territorio de la fe. O sea, es lo que los cristianos llaman una cruzada, para los musulmanes es la yihad. Totalmente. ¿Cachai? Entonces, también el sesgo occidental que tenemos para usar los términos, sobre todo la prensa que... Yihadista islámica. Sí, claro. Pues, es como que lo más terrorista del mundo es la yihad, pero claro, nadie le diría terrorista a un caballero templario, pues, Claro. ¿cachai? Nadie le dice terrorista ni siquiera al Ku Klux Klan, que es como, bueno, ¿cachai? Como la careta en Sí, general. totalmente. Terrible, terrible. Y lamentablemente no vamos a ver qué pasó ayer, porque esto es gravísimo, cabros, porque lo que pasó, se mataron más de 2.000 personas ayer en un solo bombardeo, en un hospital que está totalmente colapsado el hospital, porque tenía mucha gente herida, gente refugiada dentro del hospital. Fue una masacre, no se había un atentado así quizás desde Segunda Guerra Mundial. Lo que uno espera es que cuando ya se acabe esta guerra, que no sabremos cuándo se va a acabar, es que el derecho internacional haga lo suyo, digamos, que juzgue a quien tenga que juzgar, que juzgue por igual a tanto a Hamas como al Estado de Israel, como a Hezbollah, porque así debería funcionar. O sea, claro, por mucho que estén prohibidas las guerras por la ONU, no quiere decir que no vayan a haber guerras, lo que quiere decir es que tienen que haber sanciones correspondientes, ¿cachai? Y es curioso también eso del hospital,
porque a veces también se utiliza como propaganda. Imagínate, yo lleno un hospital de soldados, es lícito atacarlo porque se vuelve objetivo militar, ¿cachai? También es como gris la línea de cuándo un objetivo es civil y cuándo es militar, y eso está todo regulado. Derecho internacional. Sí, creo que en los tratados de Ginebra, en las convenciones de Ginebra están. Ahí hay varias normas de derecho humanitario, ¿cachai? Por ejemplo, de ahí sale la Cruz Roja, ¿cachai? Como Claro. de gente que no podía atacar en guerra, y para el mundo islámico se usa la media luna, que también como símbolo de gente que está socorriendo soldados, heridos, civiles, todo el rollo. Y eso debería tener sanción en algún momento, y parece que no se ha hecho nunca. No sé si irán a sancionar a Rusia tampoco por la guerra, ¿cachai? Entonces el derecho internacional se vuelve lo mismo, como que las únicas sanciones más o menos efectivas que puede hacer son económicas. Bloqueo económico, claro. que te saquen de la comunidad, del mercado, y que pareciera ser de nuevo que el capitalismo tiene como esta forma de expresarse, porque como que militarmente no podéis someter a un estado para juzgarlo después. No se ¿cachai? puede. Entonces como que igual la Corte Penal Internacional es como dudoso su ámbito de aplicación. De hecho, la misma guerra actualmente es complicado porque, por ejemplo, Hamas no es un estado. Entonces Israel puede quizás perfectamente no sujetarse a las normas de guerra entre estados. Po. Claro, se puede sujetar a las guerras como de desobediencia civil o Claro, algo así. porque al final es un grupo militar que no tiene estado, que no representa a una facción quizás del pueblo, pero no es un estado, entonces no se puede medir de igual a igual las sanciones de guerra o lo que significa el derecho internacional. Sí, es como este ejemplo de, por ejemplo, dentro de los mismos protocolos de Ginebra, uno no puede usar armas lacrimógenas en la guerra, pero los pacos sí las pueden usar en las protestas acá. Se superaría como un poco ese derecho pues, dentro de tu propio estado. Claro, sí, es complicado, es muy fino. De hecho, Israel no está respetando ningún tipo de... Por ejemplo, no sé si te cachan las bombas de fósforo. Están volviendo a ocupar después de cuánto tiempo que fueron prohibidas a nivel internacional y se están usando, pues, ¿cachai? Entonces, Terrible. es horrible, una weá que no... No sé si han visto las fotos, los videos de lo que es Gaza actualmente. Tierra de nadie, destruida, gente muerta, niños, mujeres. Yo aquí estaba leyendo en relación a lo que decías del hospital, que es una noticia. Dice, los terroristas israelíes acaban de bombardear otro edificio residencial y de avisar a otro hospital que será destruido. Cacha. Hace 3 horas. Hay que avisar que estamos hablando del día 18 de octubre, porque estamos actualizados a esta fecha, porque si lo escuchan, va a salir después de este episodio. Miércoles 18 de octubre. Estamos... Mira, es curioso también que en el 2021 la Asamblea General de la ONU dijo: el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la independencia en su estado de Palestina desde 1967, como reafirmando el derecho histórico de los palestinos. Pareciera ser que también son puras patrañas. No, sí, totalmente. Es que eso, de nuevo, es el Consejo de Defensa. Siempre va a estar Estados Unidos haciéndote tapas si querís. Tapa, claro. Y al revés, y ha funcionado así también. Es un poco tramposo. Un poco tramposo el Consejo de Defensa, es un poco tramposo lo de la ONU. Que, claro, funciona contra estados chicos, pero no ha solucionado ninguno de los grandes conflictos. No, para nada. De hecho, más que solucionar, ha echado más leña al fuego Estados Unidos. De hecho, el 2016, cuando salió presidente Donald Trump, en un acto sumamente provocador para el mundo musulmán, nombró la capital de Israel Jerusalén. La capital de Israel es Tel Aviv, ¿cierto? La capital económica, política. Pero Donald Trump reconoció como capital a Jerusalén, generando un odio, un conflicto gigante al pueblo musulmán por la sensibilidad que genera la zona. De hecho, trasladó la embajada a Jerusalén. O sea, eso fue un acto muy provocativo, ¿cachai? Entonces, al final, Estados Unidos trata de meterse para apagar el fuego con benzina. Y también tenía el otro problema de la Franja de Gaza, es que por mucho que uno abra corredores humanitarios, nadie quiere 2 millones de personas en una condición infrahumana que llegue de golpe. Es como que si uno se preguntara, uno querría que llegaran de golpe, no sé. Bueno, el chileno promedio estoy seguro que te respondería que no. Si te dijeran, mañana van a entrar 2 millones de venezolanos por la frontera, o todos saltarían atacados. Bueno, no puede ser. Y no solo venezolanos, cualquier pueblo que te metan 2 millones. Por ejemplo, los egipcios que tienen que lidiar con esa situación. ¿Estáis dispuestos a que lleguen 2.000 palestinos en un estado de guerra a tus fronteras, que las pasen? ¿Dónde metí a esa gente? Es complicado. De hecho, hoy día Egipto, o sea, Israel autorizó no un paso humanitario, sino que por Egipto va a entrar ayuda, alimentos, medicina, agua, porque la situación es tan catastrófica en Gaza que Israel bloqueó todo el acceso. Bloqueó todo lo que es entrega de ayuda humanitaria, lo que es comida, alimentación, agua, víveres básicos, y además les cortó electricidad y todos los servicios básicos. Entonces Gaza no tiene nada, absolutamente nada hasta el día de hoy.
era la gran preocupación de la comunidad internacional o de la ONU, en este caso la ayuda humanitaria, era que se muriera gente por inanición, por enfermedades, porque no tenían, ya no quedaba comida, no quedaba ni agua ni comida. Entonces Israel, en un acto de buena voluntad, va a abrir la es que si no se comían ya la sanción más sanción, ¿no? Y ahí te empiezan a apuntar incluso de Occidente. De hecho fue Biden fue la visita de Biden hoy día miércoles 18 de octubre, que hizo que cambiara de opinión Israel. Biden le dijo que por favor tenía que abrir un corredor humanitario para ayuda. Sí, y por Egipto. El tema es duro, man, porque hay demasiada arista y demasiada. Pareciera ser que no tiene solución pronta tampoco, porque no la ha tenido, de hecho. No es como que no es una noticia de jamás atacó, no es una cuestión que viene hace rato. Uf. Bueno, lo podíamos ver, ya más de 2000 años el conflicto ahí. En la zona. Sí. Sí. Podemos ver ahora lo que fue el conflicto actual, pues cómo inició el conflicto actual. Sí, si queréis comentarlo, sí, dale, pues, ¿no? Más que nada, ¿qué pasó? Ya no me acuerdo qué día fue, hace 2 semanas atrás, 2 sábados atrás. Hubo una fiesta en la frontera, 5 kilómetros de la frontera de la Franja de Gaza, una fiesta electrónica tipo Greenfield. El 7 de octubre. Claro, fue el 7 de octubre, claro. Hubo una fiesta electrónica ahí y entraron distintos grupos paramilitares, o sea, entraron desde el grupo paramilitar de Hamas, entraron personas en paracaídas. Entraron por la frontera porque hay que recordar que Israel construyó un muro en toda la frontera de Hamas, con la Franja de Gaza. Entonces estos weones entraron por paracaídas, ¿cachai? La gente que estaba en la fiesta no se dio cuenta de la música, ¿cachai? Y bajaron con armas. Y botaban el muro de distintas bulldozers y distintas máquinas, botaban el muro. Entonces entraron por tierra, por aire y por mar. También desembarcaron distintos pequeños botes y barcos por mar. Y atacaron a la población civil que estaba en la fiesta, ¿cachai? Se llevaron 250 personas de rehén y mataron casi cerca de 1000 personas. De hecho, hay videos muy brígidos cuando están la gente buena arrancando, cuerpos tirados a la carretera, buenas que agarran el auto, salen en el auto y mientras van andando los disparan, ¿cachai? Fue igual. Eso fue a la par que junto a los 2000 y tantos misiles, cohetes que llegaron, ¿no? Sí, fue aparte. Fue un ataque por tierra, sí, por mar. Fue todo organizado. Todo organizado. Y aparte llegaron los misiles que se tiraron a la población civil. Entonces igual ahí tú pensáis, puta, Israel tiene uno de los sistemas de defensa más eficientes del mundo. ¿Y cómo pasó esta weá? Eso quería llegar. Con 2000 misiles y tienen defensa aérea. Claro, tienen el sistema de antimisiles que explota los misiles en el aire. O sea, sí, llega un misil desde Palestina. La cortina de acero. La cortina de hierro. De Israel. Y automáticamente otro misil va y lo revienta en el aire, ¿cachai? Sí, porque como que la técnica para bombardear es saturar el escudo. Exacto. Y no se vio. Entonces al final Israel es uno de los estados que tiene el ejército más grande del mundo en proporción a su población, después de Corea del Norte. ¿Y cómo no se pudo tener una de las inteligencias más eficientes del mundo después de Estados Unidos? Sistema de inteligencia militar. ¿Cómo no se pudo prever que esto iba a pasar? ¿O cómo no se pudo, está rara la situación, cómo no se previó ese ataque, ¿cachai? Yo vi unas cuestiones que decían que la inteligencia sí sabía los movimientos, pero que nunca pensaron que lo iban a llegar a ejecutar nomás. Claro. Pero también uno podría pensar, y si querían que le hicieran baja y sobre todo para criminalizar más todavía Hamas, pues quizás es lo que estáis buscando, el autoatentado. Sí, ni siquiera un autoatentado, estáis permitiendo que te ataquen para después contestar definitivamente. Sí, y aquí lo que se ve que se puede concluir de esto, yo creo que Israel quiere anexar la Franja de Gaza, quiere recuperarla, como lo hizo el 67, y ahí nos saltamos otro evento histórico, el 73, la batalla del Yom Kippur. Y el Yom Kippur es una festividad judía que, curiosamente, se relaciona con la fiesta del otro día. La fiesta fue justamente dentro del marco del Yom Kippur, que es una fiesta judía. Entonces, la batalla del Yom Kippur 73 fue muy parecida, porque el mundo, en este caso, no recuerdo si desde Irán o Irak, se ataca nuevamente Palestina, o sea, se ataca el territorio judío, también sin previo aviso. ¿Cachai? Fue un golpe relámpago, pero rápidamente Israel atacó después y ganó la guerra, ¿cachai? Pero fue más o menos un paralelismo lo que pasó ahora. Fue un golpe por sorpresa, la batalla del Yom Kippur. No se esperaba tampoco y atacó el pueblo árabe. O sea, es que la cuestión es, cae de cajón que pareciera ser que querían recibir el ataque. Porque sí, da para pensar, y hace justificar los crímenes y la respuesta más contundente. Y se puede hasta pensar que quieren anexar la Franja de Gaza nuevamente al territorio que está establecido como Estado de Israel. Claro, la cuestión es qué hacéis con la gente que vive ahí. Esa es la gran pregunta.
Y que así, porque claro, y ya obviando las pretensiones del pueblo palestino de construir su propio Estado. Es horrible la situación, Bastián, ¿cachai? Que, por ejemplo, dentro de Israel hay muchos guetos palestinos. Y esas personas que viven en pequeñas comunidades dentro de Israel sufren asedio, sufren acoso, sufren golpes, sufren mucho hostigamiento de parte de la misma población israelí. De hecho, no sé si recuerdan, en 2020, 2021 hubo una mini escalada también, por lo que fue la mezquita de Al-Aqsa. ¿Qué pasó? Palestinos fueron al Ramadán, que es la gran fiesta como musulmana, fueron a rezar al Al-Aqsa y fueron echados, golpeados y le dispararon militares y personas de Israel, ¿cachai? Le dispararon porque iban a rezar al Al-Aqsa. Entonces ahí como justo en el territorio de Al-Aqsa está la mezquita y el muro de los lamentos, ahí súper complicado. Complejo. Sí, de hecho ahí sí hubo una mini escalada, porque estaban rezando estos palestinos ahí en la mezquita y fueron sacados a golpe, a disparos, y murieron mucha población civil igual que vive en Israel. También Israel tiene mucha gente detenida, muchos palestinos detenidos en cárceles israelíes donde también hay niños, ¿cachai? Entonces igual es un tema súper delicado. Esa es la Nakba palestina, Sí. La catástrofe. La Nakba, justamente, el término que se acuña para eso. Claro. O sea, sí, y yo eso es otra cuestión que siento que Israel ha hecho mucho esta propaganda del gran pueblo expoliado, el gran pueblo golpeado, el gran pueblo que siempre anheló volver a la tierra y no son para nada un pan de Dios, o sea, han demostrado todo lo contrario, ¿cachai? Sí, verdad. Y quizás no es culpa de la población civil israelí, sino quizás convengamos que solo sea una cúpula poderosa de Israel, pero igual la población civil israelita como que tácitamente acepta esta situación le conviene que Israel se desarrolle, le conviene a las universidades investigar militarmente el asunto y finalmente como que no pareciera que hay un reproche desde la población civil israelí hacia el gobierno, pareciera que igual están de acuerdo. De lo que es la guerra, sí, la población civil está de acuerdo. De hecho, todos los hombres mayores de 21 años están en la guerra ahora, se sumaron al ejército, son reservistas. Allá en Israel tengo entendido que son 3 años de obligación de hacer el servicio militar. Entonces son reservistas los que hacen el servicio y los llamaron a todos, ¿cachai? Entonces hay un apoyo a la causa israelí de parte del pueblo, pero no hacia el gobernante. Ojo, porque Netanyahu viene hace mucho tiempo con problemas de legitimidad política. Baja las encuestas, ¿cachai? Con rechazo de sus medidas, porque es muy conservador. Pero igual no dejan de estar a favor de la guerra, ¿o? No, aún así no dejan de estar a favor de la guerra. Entonces, de hecho, la última estrategia de Netanyahu fue nombrar un gobierno de emergencia. Está gobernando él junto al líder de la oposición. O sea, es como que aquí Boris llama a Kast y gobernan juntos durante una guerra con Bolivia, ¿cachai? Entonces, igual el gobierno está siendo estratégico en cuanto a la política. Porque si bien no lo quiere la ciudadanía israelí, el hueón está ocupando la guerra para ganar aceptación. Porque declarar el gobierno en emergencia con el líder de la oposición igual no es menor, ¿cachai? Entonces igual es un tema bastante complejo. Pero Netanyahu sí no tiene mucha aceptación dentro del pueblo israelí. Pero claro, es curioso que económicamente el Estado de Israel tiene una maquinaria muy, muy abocada al negocio de la guerra. Producen inteligencia militar, producen armas. Sí. Tienen un ejército eficiente. Los mejores tanques del mundo. Weón, nosotros, Chile le compra armas a los israelitas, o sea, a los israelíes, pero eso es lo curioso. Las universidades investigan, la industria está enfocada a eso. Digamos que no les sorprenda a la gente que Israel decida matar un pueblo entero, o no sé, pues ya lo hizo en la guerra de los 6 días, que enfrentó 4 estados y salió victorioso. Pa' bien o pa' mal, es un estado beligerante, es un estado que tiene una tradición guerrera en los pocos 75 años que lleva constituido. Y cabe destacar que es no menor que todas las casas tengan búnker. O sea, están nacidos para la guerra, ¿cachai? Tienen el bloque de hierro que elimina los misiles, todas las casas tienen búnker, suenan alarma en todas las ciudades del país ante alguna amenaza. Entonces viven a la defensiva, ¿cachai? Es un estado que nació a la defensiva y vive siempre... Y a la ofensiva. Y a la ofensiva también, pues sus respuestas son eficientes. ¿Para qué estamos en cuanto a la guerra? Han sido demoledoras. Demoledoras, contundentes, han ganado todas las guerras que han estado desde que son estados, ¿cachai? Y tienen un
un ejército muy poderoso. Pareciera que esa fuese su especificidad dentro del orden global económico. Ser un estado beligerante precisamente por las reservas petroleras, por el acceso a la ruta de la seda. Creo que es lo que explica el desarrollo económico que tiene esa zona, que es desértica. Sí, o sea, pues, un país, una potencia era la destinada a desarrollarlo porque por sí sola, por sus propias, qué sé yo, sus propias ventajas comparativas no tiene por dónde. Y aún así es un país bastante desarrollado y bastante seguro. Israel es un país bastante seguro porque han invertido en lo que es, por así decirlo, más que defensa, alerta, sistemas de alerta. Entonces igual es un país que es muy seguro dentro de todo. Entonces llama la atención que se haya efectuado este atentado, ¿cachai? Porque es un país que tiene mucha defensa, que ha invertido mucha plata en cuanto a defensa. ¿Cómo pasó esta weá? Es demasiado excepcional. Demasiado excepcional, no tiene lógica. Desde el punto de vista no tiene mucha lógica. Sí, no, ¿ustedes no saben la cifra de cuántos muertos van por lado al día de hoy? Cerca de 2.000 en Israel y más de 3.000 en Palestina. Cacha. Al final igual es lógico que los palestinos Sí. se lleven la peor parte, ¿no? De hecho, en todos los conflictos que han existido entre Israel y Palestina desde el 48, en todos han muerto más palestinos que israelitas. O sea, israelíes, perdón, han muerto más palestinos. Entonces, porque de partida Palestina no tiene ejército, si lo que lucha en Palestina son los grupos Es guerrilla. la guerrilla y grupos paramilitares. Paramilitar. Entonces Sí. de partida es una guerra desigual. Segundo, no es una guerra entre estados, es guerra entre un estado y entre un grupo paramilitar. ¿Y quién paga las consecuencias? La población civil de Palestina. Termina siendo un genocidio. Genocidio, por donde se le mira un genocidio. Entonces, y ahí llama mucho la atención el silencio de la comunidad internacional actualmente, bueno, porque a mí me choca, ¿no? O sea, Irán sí está desde atrás, está financiando a los grupos paramilitares, que son como los aliados. Ahora, el otro punto que me llama la atención, ustedes saben que Arabia Saudita, que es potencia suní, es aliado de Estados Unidos. De hecho, hasta hace 3 semanas atrás, estaba casi listo una firma de paz entre Arabia Saudita y Israel, enemigos históricos también, pues. Han estado enemistados históricamente por lo largo de la historia. Entonces, estaban mediando esta negociación. Después de lo que fue el ataque de Israel, la respuesta de Israel al pueblo palestino, Arabia Saudita congeló las negociaciones. No va a firmar el acuerdo con Israel y volvió a estar en desacuerdo con Israel. Y eso es como el gran fracaso de Estados Unidos de lo que es este conflicto, porque tener a Arabia Saudita, que es la potencia mundial del petróleo, en buenas relaciones con Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, era negocio redondo la estrategia geopolítica de la zona. Ahora, no sé si Claro. alguno tendrá información en relación al papel de Emiratos Árabes. Igual un país multimillonario. Sí, multimillonario. Emiratos Árabes igual es un país... No se ha mantenido al margen igual de lo que es el Yo conflicto. caché que Qatar se posicionó del lado palestino. Sí, Qatar es un país también que tiene mucho... Suní también, un país que tiene mucho petróleo. A propósito de lo que decía ahí Sala del genocidio, mira, aquí justo tengo la definición del Estatuto de Roma, weón. Ah, bacán. Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. E. Aislado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto quedó mal copiado, no sé. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Está claro. Sí, y para que te condenen por genocidio basta que cumpla alguna nomás de esas. No, sí. está claro, pues, o sea, está claro. Es genocidio. Lo que estamos viendo actualmente, la respuesta de Israel es un genocidio. O sea, está más que claro. Ahora ya, en lo que está pasando hoy, es un genocidio. Sí. Tengo la de crímenes de lesa humanidad, igual si la quieren cachar. Ya, Artículo 7. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Aquí es contra la población civil. A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de la población. E. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, esclavitud. Bueno, escaleta de números. Sí, podría seguir. Desaparición forzada de personas. Es curioso que por este pasó Pinochet, por crímenes de lesa humanidad. O sea, una weá que tuvimos aquí en Chile. Uy, se está repitiendo ahora en... Pero, claro, el genocidio casi
el acto típico de genocidio Sí. es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Sí, más genocidio. Esa aplican todas sus letras, todas las definiciones de genocidio. Y que no tiene nada que ver con terrorismo tampoco. No es terrorismo. Claro, yo tenía entendido que el terrorismo puede ser conceptualizado como todo acto de ataque indiscriminado, todo acto de violencia indiscriminada a una población no específica. Por ejemplo, una bomba lacrimógena no va en dirección hacia una persona en particular, sino que va a un grupo que puede ser súper difuso, en el que hayan niños, que hayan, no sé, mapuches, que hayan israelíes, da lo mismo. La bomba lacrimógena no discrimina. Creo que es una buena manera de entender el terrorismo. Claro, igual es como complicado el tema, es como pantanoso. Además. Yo, por ejemplo, hay una cuestión de la Convención Americana de Derechos Humanos, o de la OEA me parece, que dio como recomendaciones a los países suscriptores, a los países estados, o sea, a los estados parte, perdón, esa es la nomenclatura, que en sus códigos penales tipificaran el terrorismo. Y ahí cada estado casi tiene una definición propia de lo que es el terrorismo, y ahí podría hablar de la ley de terrorismo de acá de Chile. Claro. Y claro, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo, que ya es humanitario, lo del Estatuto de Roma. Pero sí, la cuestión es que son actos violentos dirigidos contra una población que tenga ciertas características. Claro. Y ojo que, hablando ya más geopolíticamente, entró Rusia al conflicto directamente, pues, como les comentaba. ¿Sí? ¿Declaró guerra? No. Me refiero a que entró porque se había mantenido al margen. Pero como les comenté delante, le pidió a Israel el seguimiento de los radares de los misiles para confirmar que Israel no había lanzado al hospital los misiles. ¿Cachai? Entonces ya igual está dando como... Está asomando un gigante, pues, ¿cachai? Claro, igual es que no, es muy loco, que es como un resabio de la Guerra Fría, ¿no? Sí, es que es súper complejo. Está todo el bloque de Oriente con Palestina, todo Occidente con Israel. Sí, está muy complejo la situación. No sabemos, también siento que el panorama está como muy pragmático, no sabemos qué chucha va a pasar. Como que... Claro, cualquier noticia de cualquier día te puede cambiar la situación. Totalmente. Me imagino cómo está la gente allá, así, igual, está esperando morir cualquier día. Sí, sobre todo los palestinos. De hecho, a todo esto hay un documental que está en Netflix que se llama Nacido en Gaza. Relata la historia de 8 niños palestinos que viven en Palestina, nacieron en la guerra y es súper cruel, súper cruda, weón. Yo lo estuve viendo el domingo. Se lo recomiendo ahí para que lo echen un ojo. Nacido en Gaza. Oye, si quieren, vamos cerrando. ¿Tienen algún otro temita que comentar? Creo que igual tratamos... Sí, abordamos casi todo. A grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. Muy a grandes rasgos lo que es el conflicto, lo que está pasando actualmente. Cuáles son los intereses que hay detrás. Sí, pero al final yo creo que como conclusión es una cuestión económica totalmente. Económica, totalmente. La zona geográfica de Israel en Medio Oriente es sumamente importante para lo que es el traslado del petróleo a nivel mundial. Y Estados Unidos teniendo bases militares ahí, más con buena relación con Arabia Saudita, estar en la zona posicionado es sumamente estratégico. Sí, porque desde la negativa de Venezuela a venderles petróleo, esa es como la gran fuente petrolera de Estados Unidos y de Occidente. Sí, porque Venezuela no está vendiendo petróleo a Estados Unidos, justamente, entonces tiene que ir a buscarlo allá a Medio Oriente, sí o sí. Lo que es la cuestión. No, sí, muchos intereses de por medio. Claro, al final pareciera que el condimento religioso cultural es como la guinda de la torta del conflicto nomás. Es como que te dan una razón más para matarte. Aunque igual hay algunos fanáticos por ahí, no sé si han cachado. Sí, En Egipto un guardia mató a 2 ciudadanos israelíes en una pirámide, en un tour en unas pirámides. Oh, qué cuático. Al otro día del ataque de Hamas, po. Hace poco un italiano le pegó a trabajadores de la UNICEF que estaban recaudando plata para ayuda a Palestina. Sí, también. Y también el otro día, no sé si cacharon el partido entre Bélgica y Holanda, creo, no recuerdo quién. No, Bélgica-Suecia. Mataron a 2 suecos afuera del estadio y el weón que los mató gritó "Alá es grande". Y fue en el entretiempo del partido entre Bélgica y Suecia y el partido se suspendió. Oh, qué cuático. Fue en Bruselas, entonces Bruselas igual está. Y en Europa está en alerta. Y estuve leyendo hoy día que en Argentina igual, po. Argentina tiene historia con un pueblo israelí, pues no sé si han cachado lo que pasó en la AMIA. No tengo idea. En el 87. En los 80 o los 90. En el AMIA era un centro de estudios judío que estaba en Buenos Aires. ¿Cachai? Donde iban todas las personas judías a estudiar, a ver libros, ¿cachai? Donde se reunía la comunidad judía. Y hubo un atentado. Un día X estaba la gente ahí en la AMIA y explotaba. Murieron muchas personas del pueblo judío ahí. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó. ¿Por qué? Porque Argentina ha tenido siempre buenas relaciones con Irán.
De hecho, ¿quién le provee a Argentina de petróleo y gas? Irán. Entonces hasta el día de hoy no se sabe qué pasó, po. Y la comunidad judía del mundo siempre ha dicho que Irán fue el que ocasionó el atentado en Argentina. No, brígida, Y se dice que incluso que Cristina Fernández estuvo encubriendo a Irán, po, hasta el día de hoy, hasta cuando era presidenta de las investigaciones. De hecho, ustedes saben el fiscal Niemann que murió en Argentina, misteriosamente. No. El fiscal Niemann era el que estaba a cargo de la investigación de lo que fue el atentado a la AMIA. Él era judío. De hecho, hay que destacar que hay mucha población judía en Argentina. Entonces este weón estaba investigando todo lo que pasó y iba a dar una respuesta, ya una conclusión contundente de lo que había pasado. De hecho, habló en cadena nacional. Habló en un programa que se veía mucho en Argentina. Fue prácticamente una cadena nacional, po. Y dijo que se venían noticias muy importantes en cuanto a lo que fue la AMIA. Días después apareció muerto en su departamento en la ducha. Pasó como suicidio, ¿cachai? Nah, eso va a estar orquestado. Entonces hasta el día de hoy no se sabe qué pasó o sea, es secreto a voces que fue Irán, pero no se ha confirmado, ¿cachai? El atentado a la AMIA. Y al día de hoy estuve leyendo que Argentina está en alerta, porque en Argentina hay mucha población judía y hay muchos iraníes o mucha comunidad también musulmana que es capaz de perpetrar otra vez un atentado. Igual aquí en Chile también es la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente. Sí. Sí. Y también hay hartos judíos acá, por lo que decía el oráculo en el sur. Se dice también que compran terreno en el sur. Sí, pues porque ahí, no sé si ustedes me pueden ayudar, yo he escuchado mucho que la segunda tierra prometida de los judíos es la Patagonia. Sí, era la Patagonia. Era la Patagonia. Y también se hablaba que iban a hacer en Estados Unidos, en el sur, creo que por Texas, también se le había prometido tierra. Hay muchos judíos, y a ustedes nos la llamó la atención también que muchos de los atentados que hubieron, por ejemplo, en los parques nacionales en el sur, en Torres del Paine, en los cuales habían incendios provocados, eran judíos, po. O sea, perdón, eran israelíes. Los tomaban presos. Hay muchos israelíes que están siendo investigados por hacer incendios en la Patagonia. ¿Con qué fin? Y de nuevo esta idea bíblica con la que abrimos el programa de la tierra prometida, que primero se la quitaron a los cananeos. Sí, no, sí, da mucho que hablar este tema, weón. Sí, yo soy un escéptico ahí con respecto al tema de Israel, y sobre todo por la historia. Si uno se va a Flavio Josefo, a historiadores romanos, también es como rara la cuestión. Son buenos para obtener lo que quieren, weón. Sí. Eso es como lo que me hace ruido del pueblo hebreo. Claro, pareciera que parte de su virtud está implicado en la disciplina y el trabajo desde pequeño, como la rectitud. Y hacen un poco esta decisión de hebreo y extranjero. En cambio siento que uno ya creció con otra mentalidad, como de que somos todos humanos y que ya da lo mismo si eres chileno, peruano, venezolano, eres un humano. Pero como que la mentalidad de ellos, tampoco es propio solamente de ellos, sino que también lo podéis ver en musulmanes. Los más extremistas no están ni ahí con nosotros tampoco, nos matarían a romperraja, no sé, los coreanos del norte o los chinos capaz, por no meterlos solo a ellos al saco. Pareciera ser que los gringos también generan como dos estatutos de personas, pues como los nacionales y el resto de hueones. Sí. Bueno, eso, para los gringos nosotros no somos nada eso, tampoco. Aplicado a lo que es Israel, eso es el sionismo, justamente. Lo que tú definiste es el sionismo. Igual en general se asocia a las derechas de todos los países, pues. La derecha chilena igual también es así. Es como propio del conservadurismo. Claro, un ultranacionalismo. Claro. Sí. Bueno, recordemos que el nacionalismo extremo provocó la Primera Guerra Mundial. Sí. Así que hay que tener ojo con eso. No, ojo, hay que tener mucho ojo con lo que puede pasar estos días, porque esto va a ser tan cambiante que ya mañana quizás qué va a pasar, o quién se va a meter al conflicto, o qué giro pueda dar. No sabemos qué va a pasar. Hay que decir, trabajadores del mundo, unidos. yo creo que de aquí a 20, 30 años, lo que pasó hace 2 semanas va a ser recordado como un hito. Sí, creo que esta weá va a marcar un hito bien notorio, bien específico en la historia del siglo XXI. Sí, va a estar pareciera un antes y un después en la situación de Medio Oriente. Es excepcional la weá. Excepcional, sí. Yo creo que el conflicto más grande de Medio Oriente anterior a esto fue el 73 con Yom Kippur, po. Este ha sido lo más grande. Claro, la guerra del petróleo, igual no podría decir. No, sí, pero me refiero al conflicto como de Israel y Palestina, entre ellos, ¿cachai? Claro. El más grande había sido Yom Kippur 73. 50 años. Sí, po. 50 años. Sí, entre ellos fue el conflicto más grande anterior a este, que ha significado más muerte de personas, en verdad. Yo despediría el programa ahí. Sí, ahí estamos. Estamos bien. Ojalá a la gente le haya gustado. Tratamos de tomarlo con altura de miras. Y de nuevo repetir, tratamos de ser lo más informativos posible, a pesar de que igual se notó que tenemos más o menos nuestras posiciones, pero no por eso queremos generar odiosidad contra ningún pueblo en específico, sino que
claro, estamos comentando los hechos más o menos como se nos han presentado y estamos sacando nuestras conclusiones que no tienen por qué ser las que saquen ustedes mismos en sus casas. Eso, ¿sí? ¿Quieren decir algo ustedes? Que no, muchas gracias por la invitación. Está muy entretenido la dinámica, me sentí súper cómodo. Es un tema que las relaciones internacionales me apasionan mucho, un tema que me gusta, entonces estuvo muy entretenido, muy bueno. Eso, y síganos en Instagram porque no nos sigue ni un weón y nos escuchan como 80 personas, pero nos siguen en Instagram como 30, así que aprieten la... Yo te seguí hoy día, pues, sí, no había cachado el Insta. aprieten la weadita ahí. Es gratis la wea. Es gratis, sí, y va a seguir haciendo podcast. Y de los temas que quieran pueden comentar si les gustó, pueden comentar ahí de qué lado se posicionan, cuáles son sus observaciones de la guerra. Y también pueden por Instagram o en YouTube sugerir temas que les gustaría escuchar. Y eso, siempre tratamos de dar perspectivas más filosóficas, más históricas, pero por ejemplo ahora agradecer al Sala que se maneja en las relaciones internacionales. Sí, bien ahí, bien. Estudió eso. Así que Pero igual amigo, estás invitado por si quería hacer algún capítulo sobre Ucrania y Rusia. Sí, pues podríamos hablar más allá también. Sí, totalmente. Podríamos hablar de otro tema interesante geopolítico. Sí, hay que programarlo. Bacán, chiquillo. Y nada, pues fuerza al pueblo palestino, ¿no? Claro. Chao gente, que estén bien. Chao. Ojalá no los bombardeen. Hasta la próxima.